A mí me parece magnífico que las mujeres tengamos una profesión y cualquiera, bueno, sí, en principio sí. Obviamente hay algunas que son más difíciles para las mujeres por las exigencias concretas, pero así como hay algunas que a los hombres también se les hacen más difíciles, pero tanto los unos como los otros, yo creo que en términos de profesión no hay yo no estaría cerrada a que nadie sea nada, ¿no? El Papa Juan Pablo II en esta carta apostólica defiende pues que por supuesto que la mujer puede trabajar, claro que sí, tiene mucho que aportar a la sociedad también con su genio femenino, tiene mucha riqueza que llevar a la sociedad, pero siempre tiene que tener cuidado de hacerlo desde su ser de mujer, porque si no va a dejar sin esa riqueza a la sociedad y también se va a frustrar a sí misma. Hay una cosa como jerarquía de valores por la que nos guiamos y por eso no nos alegramos de las virtudes. Nos alegramos del éxito, el dinero, el estatus social y esto nos afecta a todos, pero a las mujeres de modo particular, creo que a causa de la maternidad. He tenido experiencia de esto con muchas amigas que son ahora jóvenes madres y les encanta ser esposas y madres, pero muchos de sus amigos o de sus antiguos compañeros donde trabaja les preguntan ¿qué hacen ahora todo el día? Es una tensión con la que las mujeres se tienen que confrontar todos los días, es decir, vale, mi valía me la da el estar con mis hijos y mi familia y sí, tengo mucho que hacer todos los días. Mucho está en cambiar el modo en que vemos la maternidad, vemos la vida de familia, vemos nuestra misión y nuestra vocación y poner el valor en las cosas que son virtuosas y tratar de cambiar la conversación, no tanto qué haces, sino cómo estás, qué te hace feliz. Es muy fácil ser utilitarista en nuestra manera de ver las personas y creo que esto cercena realmente a las mujeres. Igual que hay distintas cualidades que las mujeres tenemos, hay también diferentes dones y modos en los que estamos llamados al servicio. Y creo que tienen una enorme dignidad y mérito las mujeres que escogen dedicarse por completo a cuidar de sus hijos y atender su casa y su marido. La mujer tiene en la Iglesia un lugar escogido por el Señor y un lugar que está invitado a estar ahí presente. Y yo cada vez más me convenzo del lugar fundamental que ocupamos, a comenzar con la madre del Señor, ¿no? O sea, qué más lugar fundamental que el Señor mismo ha querido que una mujer sea su más íntima colaboradora en la obra de la redención, incluso antes de que ella comenzara, ¿no? No quiso que comenzarla sin el sí de una mujer. Y eso, no sé, un cierto pensamiento feminista tiende a decir como que bueno, pero eso es una cosa poética, abstracta, pero yo cada vez más me convenzo que no es una cuestión poética o abstracta, sino que es una muestra muy clara del hecho como Dios ha querido en su plan de salvación tener la presencia de la mujer en el corazón de ese mismo plan de salvación, y María es la muestra más clara de eso. No se puede hablar de un sacerdocio femenino, pero sí que es verdad que en la Iglesia hay un lugar y una responsabilidad para la mujer. Cualquier periodo de la historia de la Iglesia que estudiemos, el rol de las mujeres ha sido clave y fundamental, ¿no? En cualquier periodo de la historia de la Iglesia uno puede encontrar grandes santas, mujeres súper espirituales, mujeres que estaban ahí dando testimonio, sosteniendo, acompañando, abriendo obras de caridad en lugares donde a nadie se le había ocurrido ir primero. Entonces, o sea, tenemos que mirar también qué buscamos cuando queremos un mayor rol, ¿no? Que no sea algo que responda a lógicas que no son eclesiales, porque en la misma Iglesia ya tenemos mucho que se puede hacer. Yo antes ya de mi conversión me había interesado por mujeres cristianas. Por ejemplo, leer a Teresa de Ávila para una mujer combativa es realmente fascinante, ¿no?
Y entonces sí que se produjo la oportunidad de rescatar, porque es así que no las conocía, a grandes pensadoras del mundo cristiano, por ejemplo, la filósofa Edith Stein, que luego sería Santa Teresa Benedicta de la Cruz, una mujer que se había criado con Husserl en las universidades alemanas. Edith Stein me ha ayudado a entender lo que significa ser mujer. Ella dio una muy positiva caracterización de la femineidad. Captó también de manera preciosa la dignidad de lo que significa ser mujer. Si tuviera que elegir una mujer santa que me haya ayudado especialmente en mi vocación como mujer y como madre y como esposa, elegiría a la madre de Santa Teresa de Lisieux, a Céline, porque me parece una mujer adelantada a su época, muy preocupada por la educación en todas las facetas de sus hijas, muy luchadora, emprendedora, como se dice ahora, porque era empresaria, y que supo, sin embargo, tener muy claro la prioridad de su matrimonio, de su fe, del bien de sus hijas. En alguien como la Madre Teresa, que de acuerdo con los cánones de Hollywood no sería nada femenina, vemos un modelo increíble de femineidad. Y claro, esto es porque ella hizo donación de sí misma, una incondicional, desinteresada y total donación de sí misma a los demás. La conversión es como un antiguo reconocimiento, o sea, como si tú llevases un deseo en el corazón que nunca se cumple, ¿no? Porque siempre el trabajo, los afectos, las experiencias humanas, lógicamente no acaban de llenarte el corazón, siempre acaban defraudándote, te causan muchas desgracias y dolores, aunque también alegrías, pero tú tienes un anhelo más grande y nunca se cumple. Y cuando tú conoces a Cristo, es como decir, esto era. Es como reconocer un hogar anhelado. Es como si otro hablase de ti mucho mejor de lo que tú puedes hablar de ti mismo. Este es el fenómeno de la conversión. Reconocer en Cristo lo mejor de ti mismo, aquello que tú deseabas, la promesa de tu corazón. Y esto con respecto a la mujer a mí me ha ocurrido igual. O sea, el descubrimiento de mi propia personalidad como mujer, mis luchas con el mundo, mis enfrentamientos con los hombres, encuentran de repente en tantos rostros queridos de la historia cristiana, de varones y de mujeres, pero especialmente de mujeres, un reconocimiento pleno. O sea, leyendo a estas mujeres uno dice, esto era lo que yo soñaba como mujer. Y otro desafío que yo creo que existe para la feminidad ahora es ¿cómo plantearlo? Es el que nos deja un poco el feminismo, ¿no?, del siglo XX. El feminismo es un concepto muy amplio que en definitiva, en términos generales, viene a reclamar la igualdad de derechos y de dignidad de la mujer con respecto al hombre. No tiene más complicación. He visto que muchas veces en nuestra cultura nos parece que como mujeres tenemos que ser independientes y tenemos que ser fuertes y tenemos que ser ambiciosas y tenemos que ser como a mí me gusta, porque quiero, algo así como aquí estoy yo. Y en realidad el ser mujer es prácticamente lo contrario de esto. Lo que tenemos que hacer como mujeres no es llegar a ser como los hombres. No tenemos que hacernos masculinas, tenemos que llegar a ser verdaderamente femeninas. La definición, digamos, moderna del feminismo surge en torno a finales del siglo XIX con las primeras sufragistas. Surge en Estados Unidos a raíz de la demanda para que la mujer se incorpore al voto libre. Y es en esa misma época cuando empieza a entrar en Europa y empieza a haber movimientos de reivindicación de la igualdad de derechos, igualdad de voto de la mujer. Después tiene una época muy vigorosa en la primera mitad del siglo XX y hasta los años 40, 50, 60, en que se define de una forma muy ideológica en torno a algunas líderes, entre ellas Simone de Beauvoir, la que fuera compañera de Sartre, donde adquiere una definición muy afín al marxismo. O sea, por ser, digamos, someros, el marxismo propugna la rebelión de las clases proletarias frente a las clases dominantes. Entonces se traza un paralelismo. El hombre sería la clase dominante y la mujer sería la clase revolucionaria. Y se trataría de batir el dominio de la clase superior para imponerse sobre ella.
Esta es una visión, insisto, marcada por el marxismo, muy particular, muy sesgada ideológicamente, que desde luego yo no comparto, y que acaba concluyendo que en la lucha contra el varón la mujer tiene que reivindicar una igualdad incluso fisiológica, de tal modo que el embarazo o la maternidad constituye un obstáculo claro para la incorporación de la mujer a la igualdad, y se produce una censura de este dato, del dato de la maternidad, que se considera una esclavitud social y que, bueno, hay que replantear, dicen, ¿no? La cualidad específica de la mujer es la de acoger a otros seres humanos del modo más delicado y respetuoso, de manera tal que les crea un espacio para que puedan florecer. Y así se ve que este adoptar el modelo de dominio le es muy contrario y es muy perjudicial para su alma. Va a sufrir una pérdida de su identidad, que sucede al pervertir su receptividad y volverla del contrario, en ir a dominar. La idea que tiene Dios de la mujer es muy distinta, no puede cambiar. Desde el primer día Él nos creó hombre y mujer como una preciosa imagen de sí mismo. Y es el mejor complemento que Dios habría podido darnos. Y así ha continuado a lo largo de las generaciones, enviando a su propio Hijo, dándonos a su madre, dándonos tantos santos maravillosos. Ha seguido llegando hasta nosotros de tantas maneras y mostrando a las mujeres que no hace falta que tengan la atención de la sociedad. No hace falta que se reinventen a sí mismas para obtener reconocimiento. Ellas están hechas interiormente bellas. Algo que es capaz de destruir a una mujer son las falsas expectativas y los estereotipos que nuestra sociedad proyecta sobre ella. Ninguna se considera convenientemente delgadita, ¿no? Es que ninguna mujer piensa que es perfecta, ninguna mujer piensa que es suficiente. Y esta es la llaga más profunda que tenemos en nuestro interior. Es nuestro miedo a quedar solas, nuestro miedo a ser rechazadas y nuestro miedo a ser, de algún modo, vulnerables, porque tenemos pánico a ser rechazadas. Y yo creo que muchas cosas en nuestra sociedad nos ocasionan esto. Los medios de comunicación, las cosas que oímos todo el tiempo, las falsas imágenes que salen de Hollywood. Yo creo que todo lo que empieza sin amor es esclavitud. Pero cuando concibes el servicio con alegría y paz y comprendes lo que es honrar a tu marido, ni por un segundo piensas que es esclavitud. Y creo que a la maternidad y al ser esposa se le hace una falsa publicidad en nuestra cultura. Tenemos que redimir esto.